Diapositivas de lectura, capítulo 8, tornillos, sujetadores y diseño de uniones no permanentes. Este capítulo va a cubrir normas y definiciones de roscas, la mecánica de los tornillos de potencia, los sujetadores roscados, uniones, tanto rigidez del sujetador como la rigidez del elemento, resistencia del perno, uniones a tensión, cuando la carga es externa, relación del par de torsión del perno con la tensión del perno, uniones a tensión cargadas en forma estática con precarga, uniones con empaques, cargas por fatiga, uniones a tensión y uniones con pernos y remaches cargadas en cortante. Los tornillos o las roscas helicoidales es la base de los tornillos de potencia que cambian movimiento angular o movimiento lineal a movimiento lineal para transmitir potencia o desarrollar grandes fuerzas. Los sujetadores roscados son elementos fundamentales para las uniones no permanentes, ya que permiten ensamblar y desensamblar de una forma extremadamente sencilla, y uno de los objetivos claves del diseño actual es de la manufactura reducir el número de sujetadores en una unión. Esto obviamente estaba ampliamente estudiado, ampliamente desarrollado, y la idea es que aprendamos en esta grabación los aspectos básicos que hay que tomar en cuenta para la selección, diseño y unión de sujetadores como tornillos y los elementos o accesorios que se requieren para esa sujeción. Hay que ver varias definiciones. Vamos a ver definiciones como el diámetro del paso, que es la distancia entre dos cuerdas adyacentes, medida en forma paralela al eje de la rosca. El diámetro mayor D, que es el más grande de una rosca de tornillo. El menor o de raíz. DR, que es el diámetro más pequeño de una rosca de tornillo. El diámetro de paso, que es un diámetro teórico entre los diámetros mayor y menor. El avance L, que es la distancia que se desplaza una tuerca en forma paralela al eje del tornillo cuando a esta se le da una vuelta. Un producto de rosca múltiple es el que tiene dos o más roscas cortadas lado a lado. Los productos normalizados tienen roscas sencillas, esto para su fácil producción y también su fácil unión con otros elementos. Un tornillo de rosca doble, por ejemplo, tiene un avance igual al doble del paso. Aquí tenemos en la figura 8.1 geométricamente cuáles son cada uno de los elementos. Aquí están las dimensiones y las definiciones nuevamente. Ahora bien, ¿por qué la normalización? Obviamente la normalización vino a raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde habían muchas normas, habían muchos entes que regulaban los tamaños, pero al momento en que se intercambiaban ciertos materiales o ciertas piezas entre países, empezaron a notar que era imposible calzar un elemento roscado con otro. Entonces de aquí salió la primera rosca normalizada, que fue la American National, la unificada. Define la geometría básica de una rosca para uniformidad e intercambiabilidad. La rosca American National unificada, UN, por sus siglas en inglés y en español, son la UN es la rosca normal y la UNR radios de raíz grandes para aplicaciones de fatiga. También tenemos la rosca métrica, que es la serie M, que es la rosca normal, la serie MJ, que serían con radios de raíz grandes. Aplicaciones, las series gruesas UNC, se le agrega la American National UN, la letra C, son para ensamble general, son para aplicaciones de desensamble frecuente, no se recomienda para vibraciones y la rosca normal a especificar normalmente la UNC. En algunos casos, cuando no se indica la C, se asume que es una rosca gruesa. Las series finas, que son la UNF, en lugar de la C viene la F, buenas para vibraciones, buena para ajustes, aplicaciones automotrices y de aviación. Es requisito indicar la F para poder hacer la definición o la clasificación de que es una rosca fina. Y todavía se tiene una serie extra fina UNEF, que es buena para golpes y altas vibraciones y evaluaciones de alto grado de material.
para instrumentación cuando se requiere mucha precisión y también se utiliza mucho en la industria aeronáutica. Todas las roscas se hacen de acuerdo con la regla de la mano derecha, a menos que se indique lo contrario. Hay casos donde es requerido que se utilice la norma de la mano izquierda. Esto es más que todo para elementos giratorios. La rosca American National se usa en Estados Unidos y Gran Bretaña, solo que la normalización mundial que todos los países tienen que pasarse al sistema SI, entonces han estado en descontinuación, pero para esa descontinuación puede que pasen muchos años más. En la figura 8.2 se muestra la geometría de la rosca de los perfiles métricos M y MJ. Estos perfiles resultan útiles cuando se requiere alta resistencia a la fatiga. Aquí tenemos la figura 8.2, donde se muestra una rosca métrica, cuál es la geometría básica de construcción, las distancias de donde se puede ver el paso, que el paso es la distancia que va a haber entre un pico y un pico o una raíz y otra raíz. Vean que las raíces no son completas, se achatan p cuartos en la parte inferior de la rosca. Tenemos que la parte superior mide p octavos, el ángulo de la rosca es 60 grados y las alturas correspondientes, donde el H mayúscula va a ser la altura total del triángulo equilátero que se va a formar aquí, correspondiente a la forma de la rosca. Las tablas 8.1 y 8.2 definen dimensiones básicas para roscas normalizadas. Estas serán de utilidad para especificar y diseñar partes roscadas. Van a ser muy frecuentemente usadas en este capítulo. El tamaño de la rosca se determina dando el paso P para tamaños métricos y el número N de roscas por pulgada para los tamaños unificados. Es importante aclarar que en los tamaños unificados, los tornillos de tamaños menores que 1/4 de pulgada se numeran por calibres, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se indica el tipo de rosca unificada que no se indica directamente por el diámetro, estar atentos al calibre correspondiente. Aquí tenemos la tabla 8.1, donde tenemos las roscas métricas, tanto de paso grueso como de paso fino. El paso se va a indicar por el número, o sea, cuando requerimos saber si el paso es grueso o es fino, siempre se le va a agregar, por ejemplo, al M10 se le agrega el 1.5 o también se le agrega el 1.25. En el momento que el M10 ustedes vean el paso de 1.5, tienen que recurrir a esta tabla para ver si es paso grueso o paso fino, y aquí pueden corroborar que el 1.5 es para grueso y el 1.25 es para paso fino, y así sucesivamente para todas las roscas métricas mayores a 8 milímetros de diámetro nominal. Obviamente esta tabla está completa en el libro, por favor consúltenla. Y la tabla 8.2 que me da también las roscas unificadas de tornillo UNC y UNF, rosca gruesa y rosca fina. También me dan aquí los calibres hasta 12. Luego de 12 salta a 1/4 de pulgada de diámetro y ahí sucesivamente. Se dan las roscas por pulgadas. Aquí están para el calibre 1, 64 roscas por pulgadas para el paso grueso y 72 roscas por pulgadas para el paso fino. Y ahí sucesivamente vemos otras geometrías, que es el diámetro mayor nominal, el área de esfuerzo de tensión AT y el área del diámetro menor AR. Estas áreas son importantes tanto para rosca gruesa como para unificada. Noten que en la tabla 8.1 también se dan esas mismas geometrías, la rosca, el área de tensión y el área del diámetro menor. Esto para cálculos correspondientes al diseño de tornillos. Un gran número de pruebas a la tensión de varillas roscadas demostró
que una varilla sin rosca con diámetro igual a la medida del diámetro de paso y al diámetro menor mostrará la misma resistencia a la tensión que la varilla roscada. Los valores de AT se muestran en las tablas anteriores. Por lo tanto, vean que la T es una de las áreas de referencia al ser la rosca un elemento que el diámetro no es uniforme. Es una comodidad bastante grande compararlo con una varilla que no tiene rosca, pero que el tamaño de esa varilla, tomando el área AT, me permite a mí utilizar los valores que conozco para cada uno de los materiales del área de tensión, la resistencia a la tensión, a la fluencia que tendrán, con base en el valor de área que se muestra en dicha tabla. Si ustedes quieren agarrar también el diámetro menor y asumir que la rosca es, por decirlo así, invisible, también hay otros modelados, otros criterios que pueden utilizar esta área para lo que es el cálculo de los esfuerzos que van a estar sometidos a una rosca. Las roscas unificadas se especifican enunciando el diámetro mayor nominal, el número de roscas por pulgada y la serie de rosca. Vamos a encontrar en muchos de los casos eh, eh, tipos de, tipos de nomenclatura como por ejemplo un cuarto, eh, y se pone el número de roscas por pulgadas. Si nosotros recordamos, para un cuarto tenemos, para la serie gruesa vamos a tener una, un tamaño de rosca para un cuarto vamos a tener de 20 para la gruesa y 28 para la fina. Entonces vamos a tomar ese valor de 20. Entonces vamos a tener un cuarto, 20 UNC, y normalmente se agregan aquí otras especificaciones como tal vez el número de, si tiene varios hilos o si es de un acabado especial, laminado o troquelado, lo que se refiere a la generación de las roscas. En cambio, para las roscas métricas, como lo vimos en el caso anterior, para una rosca métrica vamos a encontrar que para una rosca métrica de 10 vamos a indicar que es 1.5. Ya ustedes pueden identificar que ese caso es una rosca fina, perdón, gruesa, y en el caso de una rosca fina vamos a encontrar la nomenclatura que diga 1.25. Entonces, es importante hacer esas distinciones porque en las unificadas vamos a encontrar la letra C o la letra F correspondientemente, pero en las métricas vamos a encontrar el paso directamente. Para las rocas métricas, la letra M que corresponde al diámetro es la clave de la designación métrica. Vean que en el caso de las unificadas, siempre vamos a encontrar el diámetro o el calibre al inicio de la designación. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Roscas cuadradas. Vamos a ver un caso específico, tanto las roscas cuadradas como ACME. Las roscas cuadradas y ACME se usan cuando las roscas están previstas para transmitir potencia. Este es el caso clásico de una gata hidráulica o transmisiones de máquinas que utilizan tornillos sin fin con un engrane. Tenemos aquí a mano izquierda la rosca cuadrada, donde obviamente la forma de la rosca es un cuadrado, y la ACME, la que tiene un ángulo de 29 grados, no es cuadrada, sino que tiene un pequeño ángulo, pero igual ese ángulo permite, digamos, ciertas ventajas y a la vez desventajas en su uso. Aquí tenemos los pasos preferidos para rosca ACME. Si el diámetro en pulgadas es un cuarto, el paso es un 16 y así sucesivamente. En la tabla 8.3 pueden verificar esta información.
Un tornillo de potencia es un dispositivo que se utiliza en maquinaria para cambiar el movimiento angular a movimiento lineal para transmitir potencia. Tornillos de tornos, tornillos para prensas de banco, prensas de sujeción y gatos hidráulicos, como mencioné anteriormente. Aquí en la figura se muestra una transmisión de potencia de gato accionado manualmente. La mecánica de tornillos de potencia, podemos ver aquí en la figura 8.5 donde tenemos un tornillo y acá la representación de un corte y una tuerca, donde se muestra el tornillo de potencia de rosca cuadrada con rosca simple, con un diámetro medio de M, un paso P, un ángulo de avance lambda y el ángulo hélice sigma, o phi, perdón, sometido a la fuerza de compresión axial F. Entonces, aquí tenemos en la figura este ángulo de hélice que es el que se va transportando, o es la trayectoria que sigue la rosca cuadrada, y me va a quedar aquí un ángulo de avance lambda que obviamente conforme esto va rotando se va dando ese pequeño avance. Se encuentra la expresión del torque requerido para elevar o bajar la carga utilizando un diagrama de cuerpo libre con base en esta figura, donde vamos a ver que la fuerza aplicada directamente sobre el eje del perno o el tornillo, la tuerca me lo va a responder con F medios a cada uno de los lados. Entonces tomo el análisis de cuerpo libre aquí de la rosca y las fuerzas a las que está siendo sometida. Se desenrolla un hilo por vuelta. Asumimos que cada vuelta lo que va a hacer es que si yo marco un punto de referencia, esa vuelta me va a indicar a mí que en una vuelta voy a trasladarme exactamente un hilo. La rosca se trata como un plano inclinado, aquí lo podemos ver en los diagramas de cuerpo libre, y se hace el análisis de fuerzas en este diagrama de acá, donde tenemos el ángulo de avance, tenemos la fuerza que está cayendo sobre el elemento inclinado, vamos a tener aquí una normal, vamos a tener una fricción que se va a anteponer en el movimiento y la fuerza PR, que es la que queremos encontrar, y también la PL en este caso. Entonces, para elevar la carga, vamos a utilizar el PR, que va a ser la referencia de la fuerza para determinar la, la carga requerida para elevar carga, el PR. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y para bajar la carga me quedaría el PL como referencia. Entonces igual hago sumatoria de fuerzas en X y en Y para determinar esas fuerzas como tales. Entonces eliminando y resolviendo para P la elevación y lo que es el descenso de la carga, vamos a tener que la fuerza para elevar la PR va a tener esta forma en función del ángulo de avance, y para el descenso de la carga vamos a tener el PL, vamos a tener de esta forma, esta ecuación que podemos ver acá. Si dividimos el numerador y el denominador por coseno de lambda y se usa la relación tangente de lambda igual a L entre pi de m, que eso lo podemos deducir de la figura de, de estos dos diagramas de cuerpos libres, sustituimos la tangente del ángulo de avance como L menos X entre pi de m, asumiendo que estamos dando una vuelta específicamente, entonces el PR se reduce a esta ecuación que va a quedar en función de la fuerza, del diámetro y el factor de fricción, y el PL va a quedar también de esta forma. Note que el torque es el producto de la fuerza y el radio principal, entonces tomamos la fuerza calculamos el torque requerido para elevar la carga y también el torque requerido para el descenso de la carga. Es importante recalcar que si el descenso es negativo, la carga bajará por sí misma, lo que provoca que el tornillo gire sin ningún esfuerzo externo. Si el torque de descenso es positivo, el tornillo es autobloqueante,
Esto quiere decir que cada vez que la carga agarra y apoya sobre el tornillo, este va a generar una fuerza que no va a permitir el giro, por eso se le conoce como autobloqueante. La condición de autobloqueo es pi f de m mayor a L para que se dé esa condición. Y como tenemos que L entre pi de m es igual a tangente de alfa, la condición de autobloqueo puede solamente involucrar el coeficiente de fricción y el ángulo del avance, como que F tiene que ser mayor a la tangente de lambda para asegurar el autobloqueo. Teniendo los autobloqueos y teniendo los torques, podemos determinar la eficiencia de los tornillos de potencia. El torque requerido para elevar la carga sin pérdidas por fricción puede determinarse de la ecuación 8.1 con F igual 0. Entonces tenemos que T0 va a ser FL entre 2pi. Por tanto, la eficiencia del tornillo de potencia va a ser T0 entre TR, que va a ser FL entre 2pi TR. Esto del álgebra de ecuaciones correspondientes. En el caso de las roscas ACME van a tener, a diferencia de las roscas cuadradas, un ángulo de rosca que le vamos a denominar 2 alfa. Vimos que ese 2 alfa, la mayoría o la norma establece que sean 29 grados. Si se usan roscas ACME en lugar de las roscas cuadradas, el ángulo de rosca crea una acción de acuñamiento, los componentes de fricción se incrementan. Entonces es necesario, para elevar la carga o sacar el tornillo, o socarlo, perdón, se encuentra dividiendo la fricción en la ecuación 8.1 por medio del coseno de alfa y sustituimos el torque para elevar la carga, que me va a quedar de esta forma, que va a ser la ecuación 8.5. Si tenemos un collarín de fricción, un componente adicional de torque se requiere con frecuencia para considerar la fricción entre el collarín y la carga. Asumiendo que la carga está concentrada en el diámetro principal del collarín DC, así como se muestra aquí en la figura, entonces vamos a obtener que ese torque va a ser igual a F, el componente de la fuerza, por el componente de fricción, por el diámetro del collarín entre 2. El esfuerzo cortante máximo nominal en torsión del cuerpo del tornillo quedaría con la ecuación 8.7 que se muestra ahí, que sería 16 veces el torque por entre pi de cubo. Esto es utilizando las ecuaciones para determinar cortantes. El esfuerzo axial en el cuerpo del tornillo va a ser fuerza entre área. Si obviamente sacamos el área, va a ser 4F entre pi de R a la 2. Esfuerzos por flexión en las roscas. eh, la flexión que se va a dar directamente por la aplicación de la fuerza va a depender de NT, que es el número de roscas que están en contacto con la tuerca, en este caso. Entonces, habría que conocer de antemano ese valor, pero vean que geométricamente todas las demás dimensiones permanecen iguales y son físicamente conocidas. Los esfuerzos por flexión en la raíz de la rosca, analizando ya el punto donde está en contacto la raíz de la rosca con el cuerpo de la tuerca. Entonces vamos a tener aquí el esfuerzo C, el esfuerzo M, que eso me va a dar perdón, la carga, sí, el esfuerzo Z, el esfuerzo M, y esto los aplico yo para determinar que el esfuerzo por flexión en la raíz de la rosca va a ser M entre Z, juntando estas dos ecuaciones, y esto me da como resultado la ecuación 8.11. Y en el caso del esfuerzo cortante transversal en el centro de la raíz de la rosca, yéndonos a la definición del cortante, con base en el cortante, determinamos dicho esfuerzo transversal. Y en la ecuación 8.12 que ustedes pueden consultar. Considerando elementos de esfuerzos en la parte superior del plano de la raíz, obtendríamos un esfuerzo plano en X con esta forma, donde el cortante X lleva a ser igual a 0,
un esfuerzo plano Y que va a tener esta forma y ahí el cortante va a ser 16T entre pi de R. Y en Z vamos a tener que tanto el componente de esfuerzo como cortante es cero. Si aplicamos von Mises, en ese caso la ecuación 514, esta es la definición de von Mises, entonces obtendríamos el correspondiente esfuerzo von Mises para el análisis de cargas que vamos a tener en este caso. Hay un aspecto importante que es la deformación de la rosca en la combinación tuerca-tornillo. Los tornillos de potencia en compresión, el paso de la rosca se acorta por deformación elástica. La tuerca en contacto en tensión, quiere decir el paso de la rosca a la tuerca se alarga. Consecuentemente, las roscas en contacto no pueden compartir de forma homogénea la carga. Experimentos indican que el primer hilo soporta 38% de la carga, el segundo hilo 25% y el tercer hilo 18%. Así sucesivamente hasta llegar al séptimo hilo, que se considera que el séptimo hilo está libre completamente de carga. Para encontrarle el mayor esfuerzo en el primer hilo de la combinación de un tornillo con tuerca se usa 0.38F en lugar de F y se ajusta un NT igual a 1. Entonces, para un poco consolidar este conocimiento, vamos a ver el ejemplo 8.1, el cual está desarrollado en el libro y que tiene que ver con una rosca cuadrada y un tornillo que transmite potencia. Dice así, un tornillo de transmisión de potencia de rosca cuadrada tiene un diámetro mayor de 32 milímetros y un paso de 4 milímetros con roscas dobles y se va a emplear en una aplicación similar a la que se presenta en la figura 8.4, que un tornillo tipo gato. Los datos que se proporcionan incluyen un factor de fricción igual a F igual a FC igual a 0.08 y un diámetro de collarín igual a 40 milímetros y una fuerza de 6.4 kilonewtons por tornillo. Entonces, piden encontrar la profundidad de la rosca, el ancho de la rosca, el diámetro de paso, el diámetro menor y el avance. B, determinar el par de torsión necesario para elevar y bajar la carga. C, encontrar la eficiencia durante la elevación de la carga. D, calcular los esfuerzos de torsión y compresión en el cuerpo. Encontrar el esfuerzo de apoyo. Encontrar el esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca. El von Mises de la raíz de la rosca y el esfuerzo cortante máximo en la raíz de la rosca. Entonces, si nos vamos a la figura 8.3a, la que se muestra ahí, la profundidad y el ancho de la rosca son los mismos y resultan iguales a la mitad del paso, es decir, van a tener P es igual a 4, entonces obviamente P medio va a ser igual a 2. Entonces, utilizando la definición de diámetro de paso y diámetro de raíz, si el diámetro es 32, para utilizar el diámetro medio serían 30 milímetros y el de raíz sería 28 milímetros. El avance va a ser igual al paso por el n, que es en este caso, como me dicen que es de 2 hilos, entonces multiplico el 2 por 4 y va a ser 8 milímetros con cada vuelta el avance que va a tener el tornillo. Eso es pura geometría. La parte B, entonces aquí tenemos el torque para elevar las cargas mediante las ecuaciones de 8.1 y 8.6. Se determina que el par de torsión que se requiere para hacer girar el tornillo contra la carga va a ser igual a TR FDM, de todos los valores van a estar aquí incluidos, son valores suministrados incluso de el enunciado. Se sustituyen los valores y se indica que el torque para hacer girar el tornillo contra la carga va a ser 26.18 newton metro. Vean que eso es un torque bastante pequeño, con una palanca uno lo puede lograr con extremada facilidad. A partir de las ecuaciones 8.2 y 8.6 se encuentra que el par de torsión para bajar la carga aplicamos aquí la ecuación para el torque de descenso y obtenemos que en este caso, sustituyendo los valores, la carga, el torque va a ser de 9.77 newton metro, lo cual va a ser muchísimo menor que el torque para elevar dicha carga.
El signo menos en el primer término indica que el tornillo por sí mismo no es autobloqueante y giraría bajo la acción de la carga, excepto por el hecho de que también existe fricción en el collarín que también se debe vencer. De esta manera, el par de torsión necesario para hacer girar el tornillo con la carga es menor que el que se necesita para vencer solo la fricción del collarín. La parte C, que es calcular la eficiencia global para elevar la carga, entonces se calcula con respecto a la ecuación. Es la ecuación 8, déjame corroborar, es la ecuación 8,4. Entonces sustituyen los valores y obtenemos la eficiencia que me va a dar 0.311. El esfuerzo cortante en el cuerpo debido al momento de torsión TR en el exterior del cuerpo del tornillo se sustituye los valores y obtenemos que es 6.07 megapascales. Y el esfuerzo axial normal nominal, sigma, es de este valor. Sustituyendo valores, obviamente nos da menos 10.39 megapascales. El esfuerzo de apoyo sigma B es con una rosca que soporta, en este caso el primer hilo, según lo que dice la teoría, que es el 38% de la carga, sustituimos ese F por 0.38 y obtenemos que en ese caso el esfuerzo que soporta la primera rosca es 12.9, ese va a ser el máximo. Las demás en buena teoría van a soportar un esfuerzo menor. El esfuerzo flexionante en la raíz de la rosca sigma B con una rosca que soporta 0.38% de la 38% de la fuerza se sustituyen los valores y obtenemos aquí el 41.5 megapascales. El cortante transversal en el extremo de la sección de la raíz, debido a la flexión, es cero. Sin embargo, existe un esfuerzo cortante circunferencial en el extremo de la sección transversal de la raíz de la rosca, como se muestra en el inciso D, de 6.07 megapascales. Entonces, los esfuerzos tridimensionales, según la figura 8.8, se observa que la coordenada Y es hacia la página. Entonces vamos a obtener que sigma X va a ser 41.5, el que se calculó en el inciso F. El sigma Y vamos a obtener el de 10.39, que se hizo el cálculo completo, y el cortante de 6.07, que también se obtuvo del inciso D. Recordemos que en el plano XZ no tenemos cortante y el esfuerzo en Z es igual a 0. Entonces, con eso se determina el esfuerzo von Mises de la ecuación 5.14 y se obtiene que el von Mises es 48.7. También se puede hacer en forma alternativa, se pueden determinar los esfuerzos principales y después usar las ecuaciones 5.12 para encontrar el esfuerzo von Mises. Esto también sería útil al evaluar el esfuerzo cortante máximo. Los esfuerzos principales pueden encontrarse a partir de la ecuación 3.15, pero sin embargo bosqueje el elemento de esfuerzo y observe que no hay esfuerzos cortantes sobre la cara X. Esto significa que el esfuerzo plano en X es un esfuerzo principal y entonces los esfuerzos restantes pueden transformarse usando la ecuación del plano del esfuerzo plano y por lo tanto los esfuerzos principales aplicando el círculo de Mohr correspondiente vamos a tener el valor de 2.79 y menos 13.18. Si los acomodamos en esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3, al sustituir estos esfuerzos en la ecuación 5.12, vamos a obtener exactamente el mismo valor para von Mises de 48.7. Entonces, el esfuerzo cortante máximo está dado por la ecuación 3.16, donde el cortante máximo va a ser el tau de 1/3, donde se obtiene que aplicando lo que vimos en el capítulo 5, el sigma 1 menos el sigma 3 entre 2 me da 27.3 megapascales. Entonces, con esto vamos a dar paso en otra grabación para hacer el análisis directamente de cómo analizar la rosca en un caso específico.